Hola, buenas tardes y bienvenidos a otra sesión del Barcelona Global Duets, una iniciativa impulsada por Barcelona Global con la colaboración del The New Barcelona Post. Como ya sabéis, esta es esta tercera sesión en la que dos socios de Barcelona Global, dos barceloneses, uno residente en Barcelona y otro miembro del International Council, debaten y discuten sobre un tema de actualidad y que ocupa e interesa a las grandes ciudades. Hoy hemos hecho una excepción. Para abordar la temática del urbanismo del futuro y los vehículos autónomos, hemos escogido a dos miembros del International Council. Uno de los expertos es Ramon Gras. Ramon Gras es profesor en Harvard, por tanto vive en Boston y además es fundador de Aretian. Ramón ha pasado unos días en Barcelona y hemos aprovechado que estaba por la ciudad para pedirle que viniese aquí en las oficinas de Barcelona Global a presentarnos y a debatir sobre esta temática, y lo hará con Aleix París. Aleix París es ingeniero de software de robótica en Waymo, en Silicon Valley, en el San Francisco. Ellos dos, y moderados por nuestra periodista Viviana Vallvé y fundadora de The Creative, van a pasar, harán esta sesión de esta tarde. Yo sin más quiero agradecer a todos los que estáis hoy conectados, a los asistentes en la sala de Barcelona Global, son expertos en urbanismo, en movilidad, que nos acompañáis hoy. Yo os paso ahora la palabra a Viviana, dar las gracias a Ramón y a Aleix por estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias. Hola a todos, muy bienvenidos. Ramón, Aleix, muy bienvenidos también a vosotros dos. Gracias. Saludamos también a toda la gente presente hoy aquí en Barcelona Global, en la sede de Barcelona Global, y a todos los que nos estáis viendo a nivel digital, que sé que sois muchos, porque ha habido una gran expectación para esta charla, digamos. Es un tema que hemos visto que ha despertado muchísimo interés, así que nos esperan unos 40-50 minutos apasionantes. Hablaremos primero nosotros tres y luego abriremos también el debate a la gente que está aquí presente y a todos vosotros que estáis en casa. Si tenéis preguntas, si pensáis en comentarios, nos lo podéis hacer llegar en el teléfono que sale por aquí sobreimpreso ahora o en breve, y las recogeré yo al final de la charla. Empezamos. Bueno, primero de todo, muy bienvenidos. Ramón, Ana decía que llevabas unos días aquí, pero me parece que son unos meses que has estado en Barcelona. Sí, se trata de una excepción, porque normalmente vengo un par de semanas, pero con motivo de actualización del visado he estado unos meses. Sí. ¿Has visto bien Barcelona? Sí, la he visto en buena forma, sin embargo siempre se puede mejorar, ¿no? Y supongo que hoy hablaremos de ello. Hablaremos de esto, sí. Aleix, ¿cómo estás tú desde San Francisco? Sí, muy bien, desde Silicon Valley, no San Francisco, estoy a 40 minutos, más okay. Al sur, que es donde está, es la zona que se llama Silicon Valley. Muy bien, perfecto. Pues empezamos. Me gustaría empezar con un dato del Perception Survey, que es el estudio que lidera Barcelona Global para entender cómo se percibe Barcelona desde el exterior, que dice que Barcelona está posicionada en un 3,6 sobre 5 en transporte eficiente y en un 3,56 en una ciudad ambientalmente sostenible. ¿Creéis que Barcelona tiene potencial para ser mucho mejor? Desde luego, si quiere empezar Aleix. Aleix, adelante. Bueno, desde mi opinión, Barcelona ya está muy bien en eficiencia y sostenibilidad. Cuando vine a Barcelona hace poco, hacía 3 años que no volvía, me sorprendió lo bien que funciona el transporte público, al menos comparado con Estados Unidos. Lo limpios que está el metro, los autobuses, realmente la vi muy bien. Pero bueno, sí, siempre se puede mejorar. Siempre he pensado que le falta una línea circular, como el metro de Londres o Tokio, para conectar mejor. Y bueno, hablaremos de ello, pero los coches autónomos tienen un gran potencial para mejorar en sostenibilidad y eficiencia. Sí, le ves mucho potencial en Barcelona también, ¿eh? A nivel de coche autónomo, sí.
Vale, ahora lo comentaremos. A nivel de urbanismo, ¿cómo la ves? Bien, a nivel de urbanismo, Barcelona cuenta con un legado importante porque cerca de un 45% del tejido de diseño tridimensional morfológico de la ciudad es herencia del Pla Cerdà, evidentemente, con lo cual, del Fons Cerdà, que tenían unos niveles tanto de densidad como de calidad en el diseño, como distribución de usos bien pensados, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos medido, cuando comparamos ciudades de todo el mundo y vemos cuál es el nivel de densidad adecuado para una ciudad del tamaño como Barcelona, para facilitar que los patrones de interacción social sean adecuados, suele haber un umbral mínimo de unos 15.000 residentes por kilómetro cuadrado. En el caso de Barcelona, que de promedio hay 16.500 más o menos, sí, es una excepción, es un nivel de densidad elevado que favorece, ¿no? Y hemos visto, al analizar estas ciudades, que cada vez que se duplica el nivel de densidad de una ciudad, siempre que no se llegue al óptimo propio de esa escala de ciudad, se obtienen un 19% de economías de escala. Eso significa que en líneas generales, por ejemplo, el gasto hídrico se reduce, que en Barcelona es muy bajo a nivel europeo y mundial. También podemos comprobar cómo el consumo tanto de tiempos de transporte, de movilidad, como de emisiones es notablemente inferior a ciudades comparables. Por ejemplo, una ciudad que tiene una población parecida es Atlanta, sí, o Seattle, y tienen niveles, tanto en el estado de Washington como en Georgia, y tienen niveles de consumo tanto energético como de carburantes como hídrico muy superiores a Barcelona, ¿no? ¿Existen ciudades piloto que sean referentes? Por ejemplo, empecemos con urbanismo. Desde luego, sí. En primer lugar, todas las ciudades, evidentemente, son un cúmulo de múltiples capas que ha ido acumulando la historia de los diferentes impulsos de desarrollo urbanístico, ¿no? Y por lo tanto son híbridas y diversas. Sin embargo, podemos decir que hay algunas tipologías de ciudad, sobre todo en algunas áreas urbanas, que presentan unas cualidades superiores a otras, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto que hay 10 grandes tipologías de sistema de diseño urbano, incluyendo la ciudad de pequeño mundo, la ciudad lineal, la ciudad radial, la ciudad jardín, la ciudad reticular, vemos que cada una de estas ciudades tiene sus patrones y hay algunas que se presentan como ciudades de alta calidad. Por ejemplo, en el caso de Europa, una ciudad que tiene unos niveles de calidad relativamente bastante elevados es Estocolmo, en Suecia, ¿no? Vale. En el caso de Estados Unidos, algunas de las ciudades que tienen un componente reticular, como Nueva York, Chicago, Filadelfia, cuentan en su haber, en su centro histórico, un nivel de eficiencia superior. Y si nos referimos más a ciudades más recientes, por ejemplo, está el caso de Neom, esta ciudad que se estaba un poco proyectando en Arabia Saudita, en el límite más o menos por donde Moisés pasó en tiempos buscando la tierra prometida, y que es una ciudad lineal de 170 y tantos kilómetros, muy estrecha, de 200 metros, que muchos niveles, cerca de 150 niveles, 500 metros de altura, y que intenta sacar partido de la linealidad y de las ventajas de la alta densidad, ¿no? Con lo cual estamos viendo experimentos de innovación en el campo urbano. Por ejemplo, hubo un intento por parte de Google en Toronto, en Canadá, otros intentos en Seúl, algunos desarrollos de tipo urbanístico innovador en ciudades como Singapur, que pueden ser un poco laboratorio urbano y luego veremos qué impacto tienen. ¿Alguna ciudad que sea referente para ti? O sea, alguna en las que, por ejemplo, ¿no? Hablando desde Barcelona, ¿no? Pero en la que nos podríamos de alguna manera proyectar. Desde luego, yo creo que en el caso de los Estados Unidos hay una ciudad que tiene muchas virtudes, que es la propia ciudad de Boston, ¿eh? No lo digo porque coincida que yo vivo desde hace 10 años allí, sino ciertamente Boston tiene un nivel tanto de calidad urbanística comparado con otras ciudades de Estados Unidos superior. El transporte público, después del de Nueva York y quizás San Francisco, es de los más desarrollados y sobre todo tiene un tejido de usos en el territorio, tanto de diseño morfológico como de usos, que está muy bien pensado, lo cual permite que haya una red, por ejemplo, de sistema de hospitales, clínicas y de sanidad de muchísima calidad, una red de educación que probablemente sea la mejor de los Estados Unidos, y en cuanto a la investigación probablemente también cuente con las dos mejores universidades y centros de investigación del mundo, con lo cual en síntesis es una de las ciudades de referencia en ese sentido, ¿no? Vale, perfecto. Saltamos un segundo al coche autónomo. Aleix, iremos hablando de urbanismo y de coches autónomos. ¿Nos explicas exactamente qué es el coche autónomo? Sí, pues hay una clasificación de niveles de autonomía, ¿no? Pero al fin y al cabo es un poco más binario. Del 1 al 3 hace falta que haya una persona con licencia de conducción en el coche. Tiene que tomar el control si el coche lo pide. Tiene que estar atento o atenta. Pero a nivel 4 o 5 ya no. Ya esto no es necesario. Así que el coche te puede llegar vacío a llevarte y tú puedes ser que no tienes carnet de conducir y puedes ir en el coche. Es completamente autónomo. Nivel 4 y 5, la diferencia es que el 4 es autonomía, pero restringido a una cierta geografía, a una cierta zona o condiciones meteorológicas. Y nivel 5 representa que sería todo el mundo todo el rato.
que evidentemente es mucho más difícil, ¿no? Vale. Pero esto es un coche autónomo y ya existen, yo los he probado. Ahora te iba a decir, ¿dónde existen y dónde están funcionando? Pues están funcionando ahora mismo en Phoenix, Vale. en Waymo, empresa, Sí. que es de la matriz de Alphabet, antes Sí. era parte de Google. Tenemos un servicio de 24 horas, 7 días a la semana, que cualquier persona puede descargarse la app, que se llama Waymo One, Sí. y pedir un trayecto desde un punto A hasta un punto B. Y sí, sí, es que el coche literalmente sorprende mucho, pero ves un coche que llega vacío, que para delante tuyo, Y tú te montas te lo adentro subes. y el volante empieza a girar solo Qué fuerte. y te lleva hasta donde quieras ir. Parece ciencia ficción, Parece pero ciencia al cabo de ficción. unos minutos te acostumbras y ya te aburre. Incluso, o sea, no le paras atención, te pones a hacer otras cosas con el móvil. ¿Tú has estado en Phoenix? O sea, ¿lo has probado, lo has visto? Sí, ¿eh? Bueno, espera, eso está en Phoenix, pero también en San Francisco, que es lo que iba a Ok, decir, y yo lo he probado en San Francisco. ok, Y ahora estamos testeando en Los Ángeles para lanzar en Los Ángeles. vale. Cuando hablabas de esto, de que parece, digamos, ciencia ficción, pero que es real, ponías cara sorprendido. ¿Te sorprende aún ver llegar un coche sin nadie? Aún me sorprende, es verdad. Sí. Vale, ¿cómo de lejos estamos en Barcelona de que a mí me venga a buscar un coche sin nadie en el volante? Hmm. Claro, ahora mismo, bueno, vemos una empresa de Estados Unidos y nos estamos enfocando en Estados Unidos, Sí. en desarrollar la tecnología, enfocarnos a los mercados donde ya servimos, expandirnos de manera segura. Así que, por lo tanto, de momento no estamos pensando Ni en hay una expandirnos en fecha Barcelona, pero realista aún. bueno, no tengo estimación, pero yo personalmente espero que sea cuanto antes posible porque es que salvarán muchísimas vidas. Y a mí personalmente no me gusta conducir, así que también me va bien que exista. Ramón, ¿cómo puedes complementar? ¿Qué sabes del coche autónomo? ¿Lo has visto? ¿Lo has probado? ¿Has estado en Phoenix? Desde luego, una de las ciudades, Aleix lo ha explicado muy bien, ¿no? Sí. Estos experimentos piloto que se están desarrollando en ciudades como Phoenix, en zonas de Miami residenciales donde hay muchas personas de edad avanzada, por ejemplo, ciudades como Portland, y Boston es ciertamente una de ellas, ¿no? Así como, y Aleix lo conoce con gran nivel de profundidad, en Chicago están haciendo algunas pruebas que tienen que ver más con la eficiencia de la logística interna dentro de la ciudad, Claro. de cómo el reparto de Claro. mercancías y de productos. En cambio, en Boston es más estudios de tipo de la circulación civil de los turismos normales, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto que desarrollamos, en este caso con el aeropuerto de Boston, de digitalización del aeropuerto para mejorar los criterios de diseño y de gestión. Es de la autoridad portuaria y ellos gestionan 3 aeropuertos. Uno de estos aeropuertos, más allá del de Boston Logan, que es el grande y el internacional, es el aeropuerto de la ciudad de Bedford, a media hora de Boston, donde los laboratorios Lincoln de MIT están desarrollando algunas pruebas piloto, tanto de tipo militar como civil, en línea de lo que comenta Aleix, ¿no? Es decir, que de vez en cuando ves en Boston vehículos a veces de Google, de su compañía, Sí. que circulan, pues, por ejemplo, con cámaras para realizar fotografías, para mantener actualizado en tiempo real OpenStreetMaps y otras herramientas digitales de mapas. Y sí, es una realidad que se va abriendo paso, sin embargo, evidentemente, presenta algunas dificultades de tipo legal, psicológico, social, que hará que la transición sea un poco lenta, parece ser, ¿no? Se me abren muchísimas preguntas, pero vamos con la primera. ¿Pueden convivir o convivirán en un futuro cercano coches autónomos con coches normales? Aleix, cuando quieras. ¿Alex? Sí, Sí. totalmente. Nuestro approach, no sé cómo decir en approach en español, Sí. nuestra forma de desarrollar es incorporarnos en ciudades que ya existen y convivir con los sistemas que ya existen. Así que sí, podemos perfectamente interactuar, predecimos, el coche predice a bordo, de manera en tiempo real, qué van a hacer los otros usuarios de la carretera, vianantes, ciclistas, otros coches, y interactuamos de manera parecida a un humano para poder llegar a la destinación de manera segura, pero también para hacer progreso. También podemos detectar sirenas. Si hay un coche de policía que quiere parar el Waymo parará para el coche de policía. El Waymo se pondrá al lado de la carretera si hay una ambulancia o si hay una persona de construcción aguantando un señal de stop. El Waymo parará para la persona aguantando un señal de stop.
O sea que realmente nos estamos adaptando completamente a las ciudades tal y como existen hoy. ¿En qué medida serán mejores las ciudades cuando el coche autónomo esté instaurado? ¿En qué mejorarán nuestras vidas y nuestras ciudades? Bueno, nuestras vidas mejorarán. Bueno, primeramente se salvarán millones de vidas, eso seguro. O sea, habrán Se muchos estima menos que cada accidentes, año, sí, habrá menos accidentes, porque se estima que cada año 1,3 millones de personas mueren por accidentes de tráfico y el 94% son debido a errores humanos. Eso, para que nos hagamos una idea, es equivalente a que se estrelle un Airbus A320 cada hora, cada día, en un año. 1,3 millones. O sea, el potencial es brutal, realmente. Y también serán ciudades con menos congestión, habrá menos kilómetros vacíos de un taxi buscando pasajeros, Claro. habrá menos necesidad de coche personal, menos parkings implican más espacios verdes, por ejemplo. Serán ciudades más sostenibles y además son coches completamente eléctricos los de Claro, Waymo, así que claro. también se reducirán las emisiones. Las ciudades entiendo que tienen que estar preparadas digitalmente para asumir este cambio, ¿sí? Bueno, sí, eso lo sabrá mejor Ramón, pero hay que haber una infraestructura de cargadores, el coche eléctrico no lo vi muy desarrollado en Barcelona, en cambio en San Francisco y en Estados Unidos se puede vivir perfectamente con coche eléctrico, excepto para road trips, para trayectos cortos se puede vivir perfectamente. Ramón, ¿nos puedes desarrollar un poquito esto? Es decir, ¿cómo tendrán que estar las ciudades, ¿no? ¿Cómo tendrán que estar preparadas para asumir esa transición, este cambio? Desde luego, ¿no? Se da una doble transición. Por un lado, la electrificación del sistema energético de los modelos de transporte, que es fundamental y que contribuirá dramáticamente a reducir el impacto ambiental. Y ahí se nota un cambio exponencial, pero todavía incipiente, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el área de Boston y de Massachusetts hay cerca de unos 30.000 vehículos eléctricos. La cifra de autónomos es todavía muy inferior, supongo que esta transición será más lenta. Perdona, un segundo, en comparativa, en Barcelona, ¿cuántos hay? Es muy parecido, es cerca de un 1% en ambos casos. Por ejemplo, el parque total de vehículos en los Estados Unidos es cerca de 300 millones, 278, y de los cuales cerca de 3 millones, un poco más de un 1%, son eléctricos o híbridos, ¿no? Y aquí el porcentaje es también cerca del 1%. Sin embargo, aquí quizá empezó un pelín antes, pero en los últimos años Estados Unidos han invertido más y desde luego en el área metropolitana de San Francisco y de la bahía del silicio de Silicon Valley, el desarrollo y el crecimiento del vehículo eléctrico es notable, ¿no? Uno de los problemas que hay, sin embargo, y lo apuntabais tanto tú como Aleix hace un momento, ¿no? Es doble. Por un lado, es necesario que haya un sistema de puntos de carga bien distribuido por la ciudad para que eso no suponga un factor limitante en el desarrollo y la distribución del vehículo eléctrico. Y en ese sentido, por ejemplo, pues la alcaldía, el gobierno municipal de Boston ha tomado la medida de intentar distribuir por toda la ciudad centros a menos de 10 minutos caminando de todas las residencias o las casas de las personas, ¿no? Con lo cual eso puede facilitar el acceso a estos puntos de carga eléctrica, ¿no? El otro aspecto, sin embargo, es el incentivo de tipo económico, y es que, claro, en un país como Estados Unidos, donde los combustibles fósiles son abundantes de diferente tipo, ¿no? En algunas zonas gas natural, en otras más de tipo térmico, en otras zonas disponen de fractura hidráulica, etcétera, eso o carbón mismo, ¿no? Dificulta mucho esa transición hacia el vehículo eléctrico, pero hay una medida del gobernador Charlie Baker, por ejemplo, del estado de la mancomunidad, para ser precisos, de Massachusetts, que intenta que dentro de 12 años, en 2035, absolutamente todos los vehículos nuevos, de nuevo cuño, tienen que ser eléctricos por necesidad, con lo cual eso puede que contribuya, ¿no? ¿Sabes cuál es el plan en Barcelona? No lo conozco tan en detalle como el de Boston, pero no sé si está tan avanzado. Vale. Aquí en la sala, por ejemplo, ¿cuánta gente tiene coche eléctrico? Una, dos. Dos personas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 20. No, Bueno, más, 25. 25, 26, 27. 2 de 30. Bueno, no está mal, es un porcentaje que en términos relativos de Barcelona no está mal, pero desde luego tiene que seguir creciendo. En Boston mismo, hace no tantos años había solo 3.000 y ha subido a 30.000. Si la curva sigue y se mantiene un poco la eficiencia de los sistemas, es probable que haya un aumento. Sin embargo, hay que consignar que hay profesores como el profesor Daniel Schrack de la misma Universidad de Harvard, un experto en sistemas de transición energética con el que hemos colaborado en algunos casos para hacer modelos de simulación para contribuir en diferentes ciudades de Estados Unidos, y él es prudente.
no porque lo desee, sino él cree que en 2050 será difícil cruzar el umbral del 35% de penetración de mercado del eléctrico, ¿no? Porque él cree que las inercias contrarias y el lobby en contra será muy fuerte, pero no sé si Aleix piensa lo mismo o no, pero al menos esta es su opinión, ¿no? ¿Cómo lo ves, Aleix? Sí, yo lo veo que es una transición bueno, que es progresiva y que sí, Barcelona vamos un poco atrás en ese sentido respecto a Estados Unidos, pero sí, en Estados Unidos se puede vivir perfectamente con coche eléctrico y es muy práctico porque bueno, el parking de la oficina tiene cargadores eléctricos. Si vas al parking de, no sé, el supermercado, hay cargadores eléctricos. Claro. Realmente hay abundante, la infraestructura está muy bien. No solo es motivar económicamente comprar un coche eléctrico, que tenga un precio parecido a un coche de gas, pero también que sea práctico, porque si no es práctico, la gente no lo va a usar. Claro. Por lo tanto, entiendo que una manera de fomentar, al menos aquí en Barcelona, que la gente tenga coches eléctricos es poner más estaciones. Desde luego, la distribución territorial de estaciones estratégica, lo que se llama el fleet sizing, ¿no? La estimación de la flota en cada momento en zonas urbanas, y luego también intentar que suceda o evitar lo que pasó con el Bicing, por ejemplo, que fue una iniciativa pionera en el mundo de las más primigenias en cuanto al desarrollo pues, de la bicicleta compartida y demás, pero luego tuvo dificultades a la hora de escalar por el mero motivo de que la red inicial se ha mantenido durante mucho tiempo estrictamente dentro de los límites de lo que es la ciudad de Barcelona, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene una región metropolitana con el doble, un área metropolitana con el doble de población y una región con el triple, sería interesante que este tipo de iniciativas como las que describías tú, Aleix, tengan esta distribución territorial para facilitarlo, ¿no? ¿Tenéis coche vosotros? Yo no. Tú no. ¿Tú, Aleix? Es esencial en Silicon Valley, sí. Es esencial. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, ¿es ir todos hacia el coche eléctrico o ir todos hacia que no tenemos coche? Ramón, ¿quieres empezar? Sí, bueno, hay un condicionante importante a tener en cuenta, que es que la propia morfología y densidad de la ciudad influye mucho, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho un ranking de las 392 áreas metropolitanas de Estados Unidos, que son todas, en cuanto a su sistema de transporte, el commute habitual de cada día, de la mañana y los picos de tarde, ir o volver al estudio o al trabajo y demás. Y más allá de Nueva York, que combinando el flujo peatonal con el transporte público llega al 44-45%, todas las demás tienen niveles en general muy inferiores, ¿no? De las ciudades intermedias del 10, 15, 20 como mucho, y las ciudades pequeñas a veces inferior al 10%, ¿no? En cambio aquí, gracias a Dios, en Barcelona, por ejemplo, tenemos que un nivel entre el transporte público y a pie es el 74%, que es una cifra muy elevada, ¿no? Y en eso influyen desde luego la densidad y luego una morfología que acompaña y que permite que el sistema intermodal sea en líneas generales bastante eficiente, ¿no? Hay que decir que hay que consignar que de cara a los próximos años este sistema será insuficiente, porque si tenemos en cuenta el reto de descarbonizar los sistemas, necesitaremos muchísimas más medidas para mantener estos porcentajes o incluso subirlos, pues eso, del 74 al 80, 80 y pocos %. Pero tiene un punto de partida que no está nada mal, gracias a la herencia histórica, simplemente hay que ser consciente que para mantener estos estándares de calidad de cara a los próximos años será muy importante mejorar. Y un apunte en ese sentido, ¿no? Ciudades de Estados Unidos de un tamaño medio grande o grande como Barcelona que quieren aspirar a aumentar, el problema que tienen los alcaldes o los responsables de urbanismo, transporte y movilidad es que aunque quieran destinar recursos, está en nivel de densidad bajo, que se vive a esto que a veces llaman los tapices de la banalidad, esta distribución en baja densidad abusiva de las últimas décadas, dificultan la eficiencia del transporte público, con lo cual la modelización y los datos empíricos confirman que niveles de compacidad, de densidad elevados, medios altos o altos y una morfología que acompañe son fundamentales, ¿no? Vale. Aleix, ¿quieres añadir alguna cosa? Cuando has escrito eso de baja densidad y grande extensión, he pensado Silicon Valley, es literalmente esto. Muy baja densidad, todo queda lejos. O sea, realmente no... y el coche es necesario, sí. Es necesario. Y lo que preguntaba es decir, ¿el objetivo dónde lo veis? ¿Tiene que ser hacia no tener coche o hacia tener coche eléctrico? Es posible que tener coches sea menos importante cuando haya coches autónomos. Okay. Serán más eficientes. Complementará el transporte público a las comunidades que sirven en menor medida. Y el coche autónomo son eléctricos, la mayoría de los coches autónomos que existen ahora en día. Tener un coche personal es probable que siga siendo importante si no hay un nivel L5 de autonomía, porque aún hay que ir para ir de excursión o road trip, Claro. hará falta tener
probablemente tener un coche, ¿no? Pero si mejoramos la infraestructura, podrá ser eléctrico. O sea, realmente no creo que dejen de haber coches personales, pero sí que creo que, bueno, serán eléctricos en el futuro. Vale. Y para lo que entienda, ¿funcionarán también como, digamos, como taxis? Es decir, ¿te vendrán a buscar los coches autónomos y te llevarán donde quieres? Sí, o quizás los podrás también comprar, pero bueno, nosotros estamos enfocando en el ride La hailing, compra. que se llama servicio de taxis Sí. de Waymo, y servicio de camiones autónomos para transportar mercancías también. Bueno, eso te tengo que decir, que viendo vídeos he visto algunos camiones funcionando solos y esto sí que sorprende, porque mira, un coche también, pero bueno, pero cuando ves camiones grandes circulando solos, es como chocante, ¿eh? Esto va a ser así, ¿eh? O sea, los camiones de mercancías Es espectacular. van a circular solos. Sí, precisamente la semana pasada al parking de la oficina llevaron el camión, nuestro camión autónomo, y es enorme, o sea, me impactó que y yo le llego a la puerta empieza aquí, la puerta del camión, pero sí, 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 O sea, impresiona. impresiona, impresiona, sí. Pero bueno, igualmente como los coches autónomos mejorarán la seguridad vial, menos accidentes, tienen la capacidad de poder hacer largos trayectos sin tener que, bueno, que descansar, ¿no? O parar. Realmente mejorarán la logística Claro. y la economía en general, por extensión. Antes hablábamos de que habría algunos problemas éticos por resolver. ¿De qué hablamos, por ejemplo, de problemas éticos a nivel del vehículo autónomo? Sí, hay algunos, por ejemplo, parece ser que los flujos más tradicionales de tipo vial, tanto de personas en diferentes momentos del día como de carga de mercancías, están dando muy buen resultado, pero hay cerca de un 2,5% de casuística, de excepciones, que a día de hoy creo que están todavía en proceso de resolución, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede si por la demanda puntual de un día o de un particular momento, pues porque hay un concierto o porque hay un evento deportivo o porque hay personas que se desplazan a un punto de la ciudad con motivo de un acontecimiento de la orden que sea, es posible que se generen puntas de congestión que el sistema tenga dificultades a la hora de priorizar, ¿no? Y de coordinar tantísimos, un flujo tan elevado de vehículos autónomos, ¿no? Y eso puede generar dilemas morales. Por ejemplo, yo coincido con Aleix que probablemente esto salvará muchísimas vidas y que el porcentaje de mortalidad de viajes en itinerario y demás, sobre todo los lunes por la mañana y los viernes por la noche, que están, hay más accidentes, bajará dramáticamente y salvaremos millones de vidas, esperemos. Pero también es cierto que algún tipo de accidente es posible que se produzca, con lo cual, cuando esto se produzca, las responsabilidades de quién serán, ¿no? Es decir, y el modelo probabilístico que tiene que priorizar qué tipo de toma de decisión tendrá cada uno de los vehículos en cada momento, hay que priorizar la vida quizá de un bebé porque es más pequeño y puede vivir 90 años, o una persona que tiene 80 años pero a lo mejor está perfectamente de salud y tampoco hay por qué sacrificar a nadie, ¿no? Es decir, son dilemas de tipo moral, ético, profundos que no tienen una resolución clara. Todas las vidas son sagradas de todas las personas, con lo cual esta cuestión legal y puede tener repercusiones de tipo político, me parece, al menos que a lo mejor Aleix tiene más información, pero creo que no está resuelta a día de hoy, ¿no? Es así, Aleix, aún se está trabajando en esto. Sí, pues para responder a los dos puntos que ha mencionado Ramón, el primer punto en cuanto a la distribución de los coches, precisamente como está centralizado, hay la oportunidad de hacer mucho más eficientes ese servicio de taxis autónomos comparado a un servicio de hoy en día, que se estima que la mayoría de kilómetros de los taxistas son vacíos. Ya. Esto se puede eliminar mediante la optimización, ¿no? Y en el segundo punto, realmente es un caso límite el que pones, porque el coche de Waymo puede percibir a los otros obstáculos a 3 campos de fútbol de distancia. O sea, realmente esa situación límite de que hay que escoger a quién salvar, simplemente vamos a salvar a todos. O sea, no hay realmente la necesidad de forzar esa decisión. Muy bien. ¿El diseño de una ciudad tiene que ver con su talento? Desde luego, por muchos motivos. Yo diría esencialmente dos, ¿no? En primer lugar, las ciudades contribuyen a hacernos y también las hacemos nosotros, ¿no? Las hacemos nosotros porque mediante la visión de diseño, de construcción, los materiales, la lógica, la distribución de actividades,
residenciales, comerciales, logística, industrial, describe y responde a una cosmovisión, o Weltanschauung, creo que has vivido un tiempo en Alemania, ¿no tú? Sí. Cosmovisión o Weltanschauung, ¿no? Worldview, propia de los valores de esa ciudad o de ese territorio, de ese país, ¿no? Y por eso es interesante ver estas 10 tipologías y las subtipologías asociadas, que cada una de ellas corresponde a una visión del mundo, una sensibilidad, unos valores, incluso estéticos, ¿no? Incluso de tipo estético y de prioridades. Y por consiguiente podemos decir que sí, nosotros contribuimos a hacer la ciudad y luego en la medida en la que eso facilite o dificulte el desarrollo del talento influye mucho. El otro componente es que además el urbanismo tiene un impacto en la economía y en concreto en la economía del conocimiento muy fuerte, ¿no? ¿En qué sentido? Hemos visto que así como los servicios de comercio sencillo, de una tienda de verduras o de un comercio de supermercado o una barbería, que las vemos en todos los barrios, el óptimo es que estén lo más distribuidos posible para que el acceso sea lo más igualitario. Aquellas actividades que, en cambio, son intensivas en conocimiento, es decir, que necesitan de una actividad y de unos niveles de creatividad y rigor y de conocimiento muy elevados vinculado con la innovación, ahí vemos que, al contrario, una cierta concentración geográfica en determinadas áreas de la ciudad es positiva, ¿no? Porque eso permite que personas de compañías y campos de trabajo afín, sea de centros de investigación, de centros de innovación, startups, de compañías innovadoras, puedan colaborar con proximidad geográfica a la hora de resolver el problema de generar nuevos productos y servicios, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, desde luego, es que esa cercanía influye mucho en facilitar o no el desarrollo del talento. Y otro punto final, el urbanismo influye en los sistemas meritocráticos de las compañías y de las industrias, ¿no? Si hay una industria que tiene un sistema de toma de decisión interno muy oligárquico, muy opaco, donde las personas tienen realmente dificultades para desarrollar sus talentos y colaborar con los demás, eso dificulta el desarrollo de la economía y el desarrollo del talento individual y colectivo. Y hay estrategias de diseño y de gestión urbanística que favorecen que estas economías del conocimiento pues, puedan florecer, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, a nuestra ciudad de nuestro talento? Bueno, nuestra ciudad, a día de hoy, de nuestro talento, lo que dice es que tenemos un problema y es que nuestro talento individual es superior al colectivo. Es decir, que como organizaciones, la ciudad de Barcelona, Cataluña y también las Españas en general y Europa, el talento individual es superior. Es decir, tenemos gente de muchísimo talento en muchos campos del conocimiento, ¿no? Tanto en compañías pequeñas, medianas, tradicionales, innovadoras. En cambio, los sistemas de toma de decisión, de relación, de redes internas de las compañías, yo hablo en general de Europa y aquí más aún, incluyendo Barcelona, dificultan el desarrollo del talento, es decir, es una cultura organizativa pobre y por consiguiente lo que tenemos es grandes compañías que se han ido estancando en la anterior revolución industrial, la tercera y no la cuarta. Tenemos un tejido de pyme que es muy interesante y muy diverso, pero que tiene grandes dificultades para crecer, y el tejido de startups que es muy notable cuantitativamente. En Barcelona hay más de 1000 y en Cataluña hay 1900, por ejemplo. Sin embargo, en cuanto a la calidad de los productos o servicios que diseñan y desarrollan, es inferior a la de otros países análogos del primer mundo, del mundo desarrollado occidental, ¿no? Y eso dificulta la atracción de talento, dificulta el recorrido de las personas jóvenes, aquí chicos, chicas jóvenes, desarrollar su propia carrera y genera incentivos para que la gente se vaya, ¿no? O sea, es muy interesante esto. ¿Dónde se hace bien organizativamente? Es decir, ¿dónde nos podemos referir, ¿no? Para coger ejemplos de buenas praxis? Felizmente hemos analizado 50 ecosistemas innovadores en Estados Unidos, 55 en Europa, unos 20 en Latinoamérica y algunos tantos en Asia, zonas de África y demás, ¿no? Y nuevamente va a parecer que voy a comisión del alcalde, pero no es el caso, ¿no? En la ciudad de Boston creo sinceramente que para el tamaño que tiene, disponer de 5 ecosistemas de innovación maduros, de más de 15.000 personas cada uno, eso es muy notable, ¿no? Y que incluya entre ellos Kendall Square, que probablemente sea el distrito de innovación más potente del mundo, entre Harvard y MIT, con 45.000 empleados, 2/3 partes de los cuales trabajan en actividades intensivas en conocimiento y que generan una cantidad de patentes e innovaciones descomunal. Eso es muy importante, ¿no? La prueba está en que se hizo un estudio hace nada, un par de años, pocos años, que demostraba que si se miden
el Producto Interior Bruto generado en ese ecosistema, Sí. aunque algunas de esas compañías se han desplazado luego quizá a Silicon Valley, donde vive Aleix, o en otras ciudades, pero el valor añadido anual de las compañías generadas en este ecosistema en los últimos 200 años es superior al Producto Interior Bruto de toda Francia, ¿no? Con lo cual sería aproximadamente la novena, octava potencia mundial, ¿no? ¿Y qué caracteriza a esas organizaciones? Bueno, en primer lugar, como decimos, sacan partido de una estrategia que es muy interesante, que es el generar una tensión creativa entre el mundo de las nuevas ideas, que viene típicamente del mundo académico, las universidades, centros de investigación punteros, ecosistemas de startups y de compañías innovadoras, esta tensión creativa con este mundo innovador, con los verticales de industria, tanto de servicio como de producto, de alto valor añadido, ¿no? Sea en la industria de manufacturas, sea en la industria de los datos, el software, el desarrollo digital, sea en la industria farmacéutica, biomédica, médica y demás. Diferentes campos que tienen unos verticales de industria fuertes e intensivos en conocimiento y que tengan esta tensión creativa con el mundo universitario, yo creo que es la estrategia, y ellos han desarrollado sistemas para conseguirlo, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que fijarnos en esto, ¿no? Aquí, concretamente desde Barcelona. Desde luego, y en toda Europa están surgiendo iniciativas interesantes. Por ejemplo, en Budapest mismo, en Hungría, están desarrollando distritos de innovación interesantes. En Manchester, en Inglaterra, en Liverpool, en Inglaterra también. En Toulouse se está desarrollando intentos en ese sentido. Ámsterdam, Rotterdam, Tallinn en Estonia, un país pequeño con 1,4 millones de habitantes y una capital que es del tamaño de Zúrich, más pequeña, del orden de Hospitalet, están desarrollando ecosistemas de innovación muy potentes, ¿no? Que contribuyen a la prosperidad de estas regiones metropolitanas y del país de una manera muy notable, ¿no? Vuelvo ahora al urbanismo enseguida, pero me parece ese Desde luego. paréntesis que hemos abierto muy interesante. ¿Crees que somos conscientes en Barcelona que nos pasa esto? Creo que no. Siento decirlo, pero hay que decir la verdad, ¿no? Sí, sí. Me temo que no. Yo creo que hay una autopercepción un poco distorsionada en ese sentido, ¿no? Quizá porque el talento individual, como digo, es ciertamente muy elevado y hay gente muy brillante en muchísimos campos, de medicina, ingeniería, diseño, arquitectura, creatividad, de todo tipo, pero yo creo que hay una ausencia de esta conciencia de que el modelo económico, el impulso que se dio en los años 50, 60, 70 del desarrollismo, no lo hemos terminado de superar. Y nos hemos quedado un poco anclados ahí, y yo creo que eso es uno de los motivos que explica, quizá porque a veces hay esta regurgitación constante de volver al 92, ¿no? Creo que en el 92, antes y después, se hicieron intervenciones brillantes y algunas muy interesantes, otras menos, pero en general posicionó a Barcelona en el mundo de nuevo después de unas décadas un poco difíciles por los motivos conocidos por todos, pero sí que hay que consignar que es necesario dar un nuevo impulso tanto urbanístico como económico como de movilidad a la ciudad para las próximas décadas, ¿no? ¿Tiene Barcelona las herramientas para ser un ejemplo europeo del urbanismo? Yo creo que tiene los ingredientes, las herramientas no, pero los ingredientes los tiene, ¿no? Vale. Yo creo que las herramientas tienen que ponerse al servicio de que estos ingredientes se combinen de la mejor manera para que las dinámicas favorezcan esta transición, ¿no? Y que los retos que tenemos en el campo urbanístico, por ejemplo, pues el diseño, construcción e integración de unos 200.000 viviendas en los próximos años para la región metropolitana, muchas de las cuales de producción oficial o a un precio asequible, retos que tienen que ver con esta dinamización de la economía que se ha quedado un poco anclada, retos que tienen que ver, por ejemplo, con la escasez de recursos hídricos y energéticos que sufrimos en la región metropolitana de Barcelona de manera estructural, porque son los recursos que tenemos, no hay ausencia, escasez de los mismos. Hay una serie de retos que están por resolver y luego el rol que jugarían intervenciones de tipo urbanístico e infraestructural puntuales, pero muy bien pensadas, en el aeropuerto, en el puerto, zonas concretas de la ciudad o de la región metropolitana, que son proyectos que hay que pensar muy bien y ejecutar muy bien para resolverlos, ¿no? Y decías que tenemos los ingredientes, pero las herramientas no. ¿Qué herramientas son las que nos faltan? Bueno, herramientas diría, en primer lugar, que ha habido avances científicos, tecnológicos, de conocimiento muy fuertes en los últimos años, ¿no? Estos avances permiten, en diferentes campos del conocimiento, tanto en la movilidad, en la que Aleix trabaja con profundidad, en el urbanismo, en la economía, en la ciencia de datos, en la gestión de retos de orden social y urbano, que nos permiten, en primer lugar, disponer de un diagnóstico más fino, más exacto y más concreto, no solo de la situación actual comparado con otras ciudades del mundo, sino de las relaciones profundas de causa-efecto, es decir, qué tipo de decisiones hemos tomado el sector público, el sector privado, el campo del diseño, de la gestión infraestructural y el impacto que eso tiene, positivo, negativo, externalidades, anticiparnos a las mismas y
por consiguiente, pues poder, dentro de múltiples escenarios de futuro, elegir aquellos de diseño y gestión que respondan a las necesidades. Y a día de hoy me temo que son herramientas que están más desarrolladas en el mundo académico y de compañías que están creciendo, pero no todavía integradas en las tomas de decisiones de las grandes ciudades, ¿no? Hablabas antes de Ildefonso Cerdá. ¿Qué crees que diría ahora si levantara la cabeza y viera Pues no Barcelona? tengo ni idea. Yo supongo que le mandaría mi currículum, pero además era muy buen hombre. No solo era un tipo brillante, sino ¿Ah, sí? un señor muy brillante ¿Ah, sí? y generoso, sino que era un hombre entregado a la causa y que él era de una ciudad, de una familia acomodada de Centelles, cerca de Vic, y murió más bien pobre, porque la propia ciudad de Barcelona no lo trató demasiado bien, ¿no? Le debían dinero y demás del estudio y del proyecto, lo cual es una lástima, ¿no? Y luego, bueno, hubo otras personas, incluido el arquitecto famoso Puig i Cadafalch, que no fueron justos con él y no tuvo el reconocimiento durante décadas que merecía. Pero dicho esto, no lo sé lo que diría. Lo que sí puedo decirte es que nosotros la admiramos mucho como persona y como profesional y creemos que elementos de su visión muy humana de las cosas son totalmente vigentes a día de hoy. Por ejemplo, ¿no? El poner a las personas en el centro y luego el desarrollar herramientas de análisis y diseño que respondan a estas necesidades de las personas, ¿no? El hecho de que él se preocupara por las condiciones de vida de los trabajadores fabriles de la Revolución Industrial, de las madres de familia que en aquel momento tenían una situación muy complicada y muchas de ellas morían jóvenes en el segundo o tercer parto, el que hubiera una mixtura de usos y de las diferentes clases sociales en cercanía para que hubiera una buena armonía social, la visión higiénica de la calidad del aire, la calidad de los sistemas hídricos. Yo creo que fue un hombre realmente visionario que se anticipó quizá 200 años a su época y no sé lo que diría, pero sí digo que la admiramos, yo la admiro mucho y sirve de inspiración, ¿no? Perfecto. Un segundo solo, porque me levantabais un cartel antes. No llevo las lentillas y no he visto que me decíais. ¿De qué se trata? Que la gente... Vale, pequeño recordatorio a todos los que nos estáis mirando. Nos podéis enviar WhatsApps con preguntas que os susciten la conversación que estamos teniendo ahora. Una pregunta para los dos. ¿Quién decidirá cómo son las ciudades del futuro? Alex. Bueno, pues en parte es el sector privado, las startups que se creen, que pueden imaginar las tecnologías que ni tan solo ahora nos estamos imaginando que van a surgir. También el sector académico, hay centros de investigación de inteligencia artificial, en ingeniería en general, STEM, que se llama en Estados Unidos, Science, Technology, Engineering, Mathematics, que van a determinar cómo será el futuro. Pero al fin y al cabo, como sociedad, va a ser un cambio progresivo que lo vamos a decidir un poco entre todos, porque no solo es la tecnología, también es la aceptación de la tecnología. Ganar confianza es un proceso lento y la gente tiende a tener un poco de impresión de lo que no conoce. Aunque al fin y al cabo puede ser mejor, simplemente por desconocimiento puede ser que haga más impresión, ¿no? Así que yo creo que lo vamos a decidir entre todos y progresivamente. Vale. ¿Cómo lo ves, Ramón? Sí, en línea con lo que comentáis, yo creo que es inevitable que se trate de un esfuerzo colectivo, ¿no? Por una parte tiene que producirse lo que llamamos la triple estrategia, ¿no? El pensamiento deductivo, fundamentalmente pues los proyectos de master plan impulsados por el sector público que intenten dar una visión de desarrollo urbanístico, económico, social, pensando en las personas y en la calidad de vida de las mismas y en las oportunidades vitales, velando por los intereses de los ciudadanos. En segundo lugar, una visión más bottom-up, más inductiva, experimental del sector privado que contribuye con estas inversiones puntuales. Y en tercer lugar, yo creo que evidentemente de los propios profesionales de la arquitectura, la ingeniería civil, el urbanismo, el diseño, que pueden contribuir con avances científicos, tecnológicos, de mejora de la calidad del diseño y de cómo concebimos estos espacios, porque no solo tiene un impacto de tipo estético, que es lo que a veces percibimos de una manera más intuitiva y más rápido, sino también de tipo funcional, que se puede medir, y lo que vemos es que cada tipología de ciudad induce unos patrones de comportamiento humano estructuralmente diferentes y algunos son mejores que otros, con lo cual yo creo que tiene que ser un esfuerzo triple de los profesionales del sector público y del sector privado. Vale. Por cierto, que no nos hemos tocado aún, se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos. ¿Qué me podéis decir al respecto? ¿Es también la ciudad del futuro, la de los 15 minutos? ¿Quiere empezar Aleix? Aleix. Bueno, ¿sabéis a qué me refiero? Si queréis lo comentamos, pero bueno, es la walking distance, ¿no? Que estés 15 minutos de todo. He oído una voz. Sí, decía que yo no sé exactamente qué significa Aleix, los vale. 15 minutos.
Perdona, Aleix, que no te he oído bien. Digo que no sé exactamente a qué te refieres a 15 minutos. ¿Es que puedes llegar de punto a punto de ciudad en 15 minutos? Bueno, que puedes utilizar los servicios mínimos, ¿no? En 15 minutos que puedes encontrar todo lo que necesites en una ciudad. Ah, andando, Sí, no con sí, transporte. sí, correcto. Vale. Sí. Sí, yo diría... Adelante, Aleix, perdona. No, empieza tú. No, hemos tenido ocasión de analizar ciudades de todo el mundo Sí. en cuanto a estos objetivos, ¿no? Y hemos visto que cerca de unos 500 millones de personas que viven en las zonas más urbanizadas del planeta, que corresponde a múltiples regiones metropolitanas, tan solo un 4,5%, menos de un 5% de las áreas urbanas submunicipales, entidades de 1.000 residentes, 1.500, cumplen con estos estándares más o menos, ¿no? Es decir, que la inmensa mayoría de gente vive en una zona en la que ir caminando a los servicios esenciales de tipo de hospitales, clínicas de salud, de centros de atención primaria, servicios educativos, comercio, centros culturales, no tienen acceso a estos servicios, en parte por esta suburbanización excesiva que habíamos comentado antes, ¿no? Y, sin embargo, lo que sí vemos es que los estándares son deseables y además son accederos y conseguibles, ¿no? Pero vemos que requieren fundamentalmente de una triple estrategia para conseguirlo, de buenas prácticas, buena praxis urbanística. La primera es, como decíamos, un mínimo umbral de densidad que estaría en los 15.000 residentes por kilómetro cuadrado. En segundo lugar, Viviana, sería una distribución de usos bien pensada, que tenga una cercanía en la jerarquía territorial de estos diferentes usos culturales, servicios fundamentales, educación, ocio, cultura, acceso a posibilidades de tipo sanitaria y demás, restaurantes, cafeterías y otras. Y en tercer lugar también, como decíamos, una jerarquía interna de los usos, es decir, que algunos de estos servicios es más importante que estén en mayor densidad que en otras, ¿no? Pero es factible, se puede conseguir, simplemente que a día de hoy el crecimiento orgánico frecuente en muchas ciudades no lo permite. Vale. Aleix, ¿quieres aportar también tu mirada? Sí, bueno, Ramón lo ha explicado de manera genial, pero bueno, San Francisco, Barcelona la veo muy eficiente y San Francisco es también bastante eficiente. Hay mucho transporte intermodal, hay tranvía, hay evidentemente taxis, hay también scooters eléctricos para el transporte más de última milla, que le llaman aquí, último kilómetro, que, bueno, yo veo que así, como que la movilidad del futuro va a ser así, va a ser intermodal. Y estas ciudades van a ser mucho más eficientes. Llegar de punto A a punto B va a ser mucho más rápido y ganaremos tiempo que hoy en día es tan preciado. Una pregunta para los dos. ¿La inteligencia artificial nos va a ayudar a crear nuevos modelos de ciudad? Totalmente. Desde luego. ¿Quieres empezar tú, Aleix? Sí, por ejemplo. Pues yo decir que, bueno, ya lo estamos viendo con los modelos generativos, tipo ChatGPT, BART, Sí. que ayudan a la creatividad, son una herramienta. Y no sé si en Aretian lo usáis de Artificial Intelligence, pero en Google hace poco se anunció que Google y por extensión las compañías de Alphabet como Waymo usamos autocompletado por inteligencia artificial de código. Así que nos hace más eficientes al escribir código. Y evidentemente en Waymo, en el coche en sí mismo, usamos inteligencia artificial a través de todos los sistemas. Así que totalmente sí. Yo estoy de acuerdo con él. Creo que las herramientas de inteligencia artificial, que ciertamente también utilizamos en el caso de Aretian, ayudan muchísimo, por dos motivos. En primer lugar, porque permiten generar muchísimos escenarios que hasta con los medios que había, de los que disponíamos hasta hace muy poco, era muy difícil, ¿no? Esta comparación multicriterio donde se tiene en cuenta la calidad de esa alternativa, el coste de la misma, el impacto de las emisiones que puede tener, el impacto en las condiciones de vida de las personas de diferente demografía y demás. En cambio, ahora podemos generar esta multiplicidad de escenarios. Hay que decir algo, sin embargo. En el caso del urbanismo, tiene una dificultad añadida, y es que los intentos que se habían hecho hasta ahora de diseño generativo no tienen el nivel de madurez suficiente y, por lo tanto, la inmensa mayoría de los escenarios que se generaban eran un poco absurdos, es decir, que no tenían sentido, ¿no? Y la inmensa mayoría de los mismos pues, se podían descartar. A día de hoy, al haber comprendido mejor estas relaciones de causa-efecto que comentábamos hace un momento, nos permite atinar mucho mejor, generar quizá 3, 5, 7 escenarios que tengan sentido y dentro de los mismos, con lógica de cadenas de Markov y otros sistemas tecnológicos, mini variaciones de sensibilidad dentro de esa familia de diseño, ¿no? Con lo cual,
requieren a día de hoy todavía de un impulso del pensamiento, del diseño, de la creatividad de las personas, humano, pero a su vez se puede completar con estos análisis de sensibilidad que la inteligencia artificial nos permite desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos que tiene Barcelona a nivel urbanístico? Si tuviéramos que listarlos. Bueno, en primer lugar, yo diría el diseño morfológico, es decir, como se trata de una ciudad que está encapsulada entre los dos ríos, Llobregat, Besòs, la montaña de Collserola, el mar, nivel de densidad elevado, nivel de desarrollo notable después de 3.000 años de historia con sus diferentes avatares, eso deja muy pocos rincones en términos relativos para desarrollarse, ¿no? El PDU, el plan recientemente aprobado de tipo metropolitano, prevé que hay cerca de unas 2.900 hectáreas urbanizables en la región metropolitana de Barcelona que pueden favorecer y proveer de espacio para usos de tipo residencial, de actividad económica y de otros tipos, parques urbanos y demás. Pero yo creo que como el espacio es limitado en términos relativos, es muy importante que pensemos muy bien el diseño morfológico del trazado de calles, de la morfología de los edificios, de la densidad de los espacios urbanos, la conectividad de los usos, la complementariedad de los diferentes usos, qué sectores industriales queremos favorecer de manera deliberada para que puedan florecer porque se basan en nuestra ventaja comparativa global, internacional, etcétera. Eso es muy importante, en primer lugar, el diseño morfológico y de los usos del territorio. En segundo lugar, la cuestión de la vivienda es fundamental, porque de estas 200.000 viviendas que hay que desarrollar, es posible que la Barcelona más estricta a lo mejor pueda absorber tan solo 40.000, o sea, un 20%, que es muy poco. Ergo, tenemos que pensar muy bien cómo distribuimos, en qué zonas, cuál es la mixtura de usos adecuada. Y en tercer lugar, diría que más allá del diseño morfológico formal y más allá de la distribución de los usos y de la relevancia que tiene la cuestión vinculada con el resolver el reto de la vivienda y la vivienda asequible, es el impulso económico. Desde luego, y siento insistir, pero creo que no hay una conciencia social suficientemente fuerte de que hay una parte de los sectores de la economía que están en riesgo de desaparecer en los próximos años si no hay un impulso de innovación y de sofisticación de los productos y servicios, y que, como decía, disponemos de los ingredientes, pero necesitan de un impulso regenerador en zonas estratégicas, sea en el Besòs, sea en Badalona de Estrecha-Manellas, sea en la zona de Esplugas, en Hospitalet, en la zona de la Fira, etcétera, ¿no? Pero se requiere de una serie de impulsos territoriales, urbanísticos y económicos importantes. Aleix, ¿quieres complementar la respuesta de Ramón? Bueno, Ramón ha explicado muy bien. Sí, pero bueno, lo conté hace poco para La Vanguardia gracias a Barcelona Global precisamente. Sí. Pero encuentro que a Barcelona falta más colaboración universidad-empresa, que es algo que se ve muchísimo en los Estados Unidos, en centros de talento como Boston, donde vive Ramón. Harvard y MIT colaboran muchísimo con empresas. Los estudiantes hacen el trabajo de fin de máster o de grado con colaboración de empresas, así que las empresas ya conocen a la gente que van a contratar luego. Además, guían la investigación a temas que les interesa para desarrollar la tecnología. Se crea un ecosistema donde los estudiantes al graduarse quizás empiezan una compañía porque lo que han estado investigando es algo útil, es algo práctico, es algo que realmente puede usarse para un producto. No es simplemente investigación por el hecho de hacer investigación. Así que yo creo que es lo que le falta un poco más a Barcelona, porque hay talento, hay buenas universidades. Tenemos la UPC, la UPF, la UB. Realmente, si se potenciara más esto, yo creo que sería muy bien. Por tanto, la colaboración, ¿no?, entre empresa y universidad. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Antes, por eso, una pregunta también para los dos, un poco para cerrar. Hemos hablado de los retos que tiene Barcelona, pero ¿cómo os imagináis el futuro de la ciudad? ¿Quiere empezar, Aleix? Aleix, te toca empezar a ti ahora. El futuro Por de cierto, la Aleix, ciudad. ¿cuánto tiempo llevas en Silicon Valley? Pues yo llevo desde el 2020, ya, sí, 3 años. 3 En años. Silicon Valley, y antes estaba en Boston 3 años. O sea que desde hace 6 años que estoy en Tienes Estados mucho Unidos. O acento sea que en Barcelona americano. Tienes Sí. mucho acento americano. Brutal. No Sí, sí. creo. Dime, Pero sí, perdona, que te he hace ya tiempo interrumpido. que no vivo en Barcelona. Sí, no, digo que hace mucho tiempo ya que no vivo en Barcelona, pero la recuerdo una ciudad, sí, bastante moderna. Como he dicho antes, el transporte público va muy bien, va muy frecuentemente. La veo una ciudad que en el futuro será más intermodal. Será una ciudad con centros de investigación muy potentes, porque Barcelona tiene el potencial, realmente tiene el talento, nos falta retenerlo.
Así que yo soy optimista con Barcelona. Soy barcelonés también, pero yo soy optimista. ¿No? Igual no tenemos el talento, pero nos decía antes Ramón, ¿no? Nos falta también ese talento organizativo, ¿no? Digamos, para que seguramente la ciudad tenga más potencial. Así es, y puede haber intervenciones estratégicas bien pensadas que nos ayuden a acompañar en esta transición de la tercera a la cuarta revolución industrial con éxito, ¿no? Para que no nos encontremos dentro de 10, 15, 20 años que hemos perdido oportunidades y que estamos intentando volver a un pasado que no volverá y en cambio desaprovechando las oportunidades del presente. De cara a conseguir estos objetivos tan ambiciosos, hemos visto que de las múltiples tipologías de desarrollo urbanístico que hay una, que es esta que llamamos de tipo autosimilar, que es la palabra técnica matemática un tanto pedante si se quiere, pero que tiene unas propiedades de tipo formal, funcional, estético, de primerísima calidad, que tiene una gran ventaja conceptual y es que aúna dos grandes retos urbanos típicos de muchas ciudades del trade-off, ¿no? De los equilibrios. Por una parte, una distribución igualitaria de servicios de movilidad, de comercio, de servicios esenciales, con una concentración de usos en zonas muy estratégicas de la ciudad, ¿no? Y este modelo, que es lo que llamamos de policentrismo armónico, policentrismo porque hay múltiples nodos distribuidos, pero a la vez armónico porque tiene un componente igualitario y los servicios básicos llegan a todas partes, si se aplicara esta lógica tridimensional de diseño de calles, de edificios, de diseño urbanístico 3D y de los usos y de los sistemas tecnológicos que acompañan a la movilidad y a otros servicios urbanos de logística, energéticos y de otras características, yo creo que permitiría coser la trama urbana de la región metropolitana de 5 millones, elevar la calidad de vida de los ciudadanos, facilitar que las interacciones sean más frecuentes y de mayor calidad entre los mismos, activar de una manera estratégica los sectores económicos adecuados que presentan ventaja comparativa, que serán diferentes en el caso de Sant Cugat, que en Rubí, que en Vilanova i la Geltrú, que en Sitges, que en Badalona o que en Manresa, ¿no? O en diferentes barrios de la ciudad de Barcelona. Y luego esta distribución muy bien pensada de actividades intensivas en conocimiento que, como muy bien estaba apuntando ahora mismo Aleix, dependerá mucho de esta tensión creativa de universidad y empresa. Yo creo que si esta visión, como si la región metropolitana fuera una cuenca hidrográfica de un río, donde los diferentes torrentes, afluentes y riachuelos conviven y son complementarios y se ayudan entre sí. Si combinamos esta visión de diseño y gestión con estas intervenciones localizadas de mucha calidad, Barcelona puede ser en el siglo XXI una de las ciudades de referencia para vivir y trabajar y a nivel global. Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias a los dos, ha sido apasionante y estoy segura que hay muchísimas preguntas en la sala. Uy, ¿ya se levantan manos? Sí, perfecto. Empezamos por aquí, Mercè. Muy bien, pues muchas gracias, ha sido interesantísimo y desde Barcelona Global agradecemos muchísimo estos duets donde aprendemos un montón de cosas, pero también tenemos muchos interrogantes. Y yo os quería básicamente poner ya encima de la mesa y después ya abrimos la mesa porque seguro que habrán más preguntas sobre algunas cuestiones. En primer lugar, en relación al coche autónomo, si os está planteando como un servicio de movilidad que es un complemento, ¿no?, al transporte público, es un servicio de transporte colectivo, es un servicio para alquilar como modelo pues taxi, y si se debe adaptar la ciudad. Por ejemplo, al igual que se hacen obras para el carril bici, si se debe adaptar la ciudad específicamente al coche automático o no autónomo, si esto es necesario y qué nivel de conectividad necesitas, si un 5G, si vamos más allá o si no depende de nada de esto. Y en segundo lugar, para Ramón, comentar que en esta adaptación de la ciudad a este tipo, ¿no?, de movilidad diferente, y que él ha comentado, ¿no?, esta importancia del nivel de densidad, ¿no?, para mantener un determinado equilibrio, una escala humana, ¿no?, pero que nos permita ser competitivos. Me parece haber entendido que situaba, ¿no?, este nivel de densidad adecuado a unos 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado, más o menos. ¿Cómo piensas que debe Barcelona desarrollarse en estos niveles de densidad y con una modificación del sistema de transporte ya incorporando este vehículo autónomo? ¿Si quiere empezar, Aleix?
Aleix? Sí, pues lo que has comentado antes de que, bueno, la tecnología de conducción autónoma, que en nuestro caso llamamos Waymo Driver o el conductor de Waymo, una tecnología de hardware, porque son los sensores también, y de software que va a bordo, se puede generalizar. Ya lo hacemos generalizando de coche a camión. No es difícil imaginar que se puede generalizar también a transporte público, así que el transporte público en sí mismo también puede ser autónomo, ¿no? Y los usos que se les puede dar a esa tecnología pueden ser muy diferentes. Quizás en el futuro yo pienso que veremos también aviones autónomos, completamente, es lo que pienso. Y en cuanto al segundo punto que has comentado, de si la ciudad tiene que ser adaptada, ¿no? Realmente, en las últimas décadas se hizo investigación de esto y algunos visionarios pensaban que habrá carriles solo para vehículos autónomos, ¿no? Y situaciones de infraestructuras similares. En nuestro método realmente no lo requerimos. No requerimos cambios en las ciudades, sino que nos adaptamos. Y viendo que la tecnología va mejor, claro, no sé si realmente va a ser necesario, pero bueno, eso es algo positivo, ¿no? No más que negativo, que no haya falta de cambios. Así que sí, yo no creo que sea necesario. Para complementarlo, y en línea con lo que decía Mercè antes, decir lo siguiente, ¿no? Si bien estos niveles de umbrales mínimos de densidad para conseguir estos objetivos de calidad son muy recomendables, es posible que en algunas zonas urbanas sea muy difícil alcanzarlos, ¿no? Por la orografía, por la historia, por la localización, por las distancias relativas, por la dificultad del transporte público, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo podemos compensar. ¿Por qué? Del mismo modo que antes decíamos que observamos un 19% de economía a escala cada vez que doblamos densidad, siempre que no se llega al umbral óptimo, hay otro factor global que lo puede compensar, que es cada vez que doblamos la calidad del diseño urbanístico, lo que nosotros llamamos técnicamente la fractalidad, la armonía del diseño arquitectónico urbanístico formal, observamos un 31% de mejora en la eficiencia general de los sistemas, ¿no? Que es aún superior. Es decir, que tanto la cantidad como la calidad son importantes en el diseño, pero la calidad, en términos relativos, es aún más importante, ¿no? Por eso decimos a veces aquello de que el señor Pirelli decía que la potencia sin control no sirve de nada. Es necesario tener potencia, pero hay que tener control y afinar muy bien el tiro, ¿no? Ambas cosas son necesarias. Y en términos relativos, además, la calidad es aún superior el impacto. Con lo cual, en esas zonas un poco más aisladas de poblaciones de menor densidad, más distantes, de lo que se trataría es un sistema de transporte público de calidad bien conectado, con sistemas intermodales que permitan a la entrada de una gran ciudad como Barcelona poder hacer sistemas de park and ride o una alternancia con el sistema de transporte público. Y luego este diseño conceptual, formal, de usos que acompañe. Y eso puede ayudar a compensar totalmente esta herencia o estas condiciones heredadas que no podemos muchas veces matizar, ¿no? En cuanto al sistema tecnológico, creo que eso es muy importante y es bueno que empecemos a pensar acerca de estas soluciones cuanto antes mejor. ¿Por qué? No ha salido quizá hoy mucho esta cuestión, pero uno de los pasos intermedios que se produjo de cara a acercarse al sistema de vehículos autónomos, incluso también de vehículos eléctricos, fue los sistemas que hace más de una década que se han ido distribuyendo, sobre todo en Estados Unidos y en algunas zonas de Asia, como Uber, Lyft y otras compañías, aquí creo que Cabify, ¿no? Que tienen que ver con los sistemas de taxi que aprovechan el análisis de datos para optimizar las rutas del vehículo en taxi privado y identificar dónde hay puntos de demanda y aumentar esta eficiencia, porque eso se debió a estudios, en este caso de MIT y de otras universidades, que vieron que en el caso, por ejemplo, del sistema de taxis de Nueva York, había unas redundancias muy grandes y que la mitad de taxis iban vacíos cuando no había ninguna necesidad, porque la necesidad de taxi en una ciudad como Nueva York, donde mucha gente, creo que las personas que habéis ido allí lo conocéis, no dispone de coche, es necesario como un vehículo o un sistema de transporte habitual para muchas personas, ¿no? Entonces vieron que había estos sistemas de redundancias y lo intentaron matizar o mejorar con el sistema de datos, y así fue. Durante los primeros años, cuando se cogió suficiente masa crítica, fue un éxito muy notable. El problema fue doble. En primer lugar, que cuando tenían ya suficiente control sobre el sistema, empezaron quizá a hacer una competencia un poco agresiva con el taxi tradicional, cosa que expulsó del mercado al taxi de una manera un poco agresiva, ¿no? Y eso tuvo, evidentemente, consecuencias sociales. Y, en segundo lugar, que también empezó a comer terreno al sistema de transporte público de bus, el metro y demás, de una manera no esperada, ¿no?
y hay algunos académicos que creen que este fenómeno irá a más. Con lo cual es importante que nos anticipemos antes de que sucedan estas disrupciones fuertes en el mercado, porque si no, a lo mejor intentando reducir la presencia de vehículos privados podemos conseguir lo contrario y que como sea tan eficiente, aparentemente se vuelva a generar una congestión porque es un sistema más demandado que el sistema de transporte privado. Y eso no es trivial. ¿Cómo se puede resolver? Con dos grandes herramientas. Una es la analítica de diseño de los técnicos especialistas y luego acompañarlo con una gestión pública o política que vele por los intereses de los ciudadanos y no quizá por una o dos compañías, ¿no? Vale, ¿más preguntas? ¿Sí? Bueno, empezando con el tema del coche eléctrico, ahora Ramón ya en parte ha contestado algo de que yo tenía dudas. El autónomo, perdón. Autónomo y eléctrico, las dos cosas. No tenía muy claro que fuera tan, digamos, para la movilidad, por ejemplo, una ciudad como Barcelona, fuera tan eficiente por esto que acabas de decir, ¿no? Es decir, y también entiendo que el coche autónomo también estará en algún sitio, por muy eficiente que sea, estará en un sitio, tendrá que cargarse en un sitio y vendrá hasta donde la persona que lo requiera, tal. Y el compartir el coche pues puede ser igual con un taxi. No estoy defendiendo el taxista tradicional, simplemente estoy planteando preguntas. Otra cosa sería el tema del tema energético, que también es un problema, el tema de las cargas de electricidad, esto hay que pensarlo, con los temas de energías renovables y todo, para que tengamos, cuando haya una masa crítica, habéis dicho que en el 2050 igual era un 35%, con lo cual todavía queda mucho recorrido, ¿no? Pero bueno, esto se va multiplicando y la gente también nos vamos de alguna manera entusiasmando con el tema y quizás pues acelere el proceso, que está bien. Ahí también habría una pregunta aparte en otra discusión, que es el tema que qué haremos con las baterías. Es otro problema de sostenibilidad complicado que ya veremos. Hay quien dice, algún experto dice que no, que es más sostenible uno tradicional desde el inicio al final que no un eléctrico cuando veamos el problema. Esto, en fin, hay mucho que hablar que esto. Yo tengo muy claro que para las ciudades un coche que no contamine, lógicamente, y que no hace ruido, es mucho mejor, ¿eh? En cuanto a la infraestructura del autónomo, no sé si depende de satélites o la ciudad tiene que estar llena de puntos de controles y de sensores y tal. Esto es también una pregunta para Aleix, si se ha de preparar infraestructura o el autónomo funciona como un móvil, para entendernos, ¿eh? Eso también era una duda. Otro tema es que América no tiene nada que ver con Europa. Me refiero a las ciudades. Bueno, tú, Ramón, lo sabes perfectamente, has estudiado todos los países del mundo, pero la movilidad del 90% seguramente de las ciudades americanas, como decía Aleix, es completamente diferente al que tenemos aquí, ¿no? De las ciudades densificadas, ahora cambiando ya de tema a la ciudad densificada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas, que hay que densificar lo que se pueda densificar. Es que ayer en una reunión, bueno, luego ya hablaremos más salía el tema de la densidad, que los planes, por ejemplo, que se han aprobado ahora en Barcelona de las 3 chimeneas, tiene una edificabilidad de 0,5 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. Quiere decir que se pueden hacer relativamente pocas viviendas, relativamente pocas. Para que os tengáis una comparación, en la Villa Olímpica son 2 metros cuadrados de techo por 2 metros cuadrados de suelo y es una densidad razonable. Si bajamos esta densidad, no tiene mucho sentido, sobre todo en la zona de Barcelona, porque estamos provocando problemas de los que hablabais, ¿no? De movilidad, de cercanía, de la ciudad a los 15 minutos. Y bueno, por último, bueno, esto era un poco las dudas y... Yo para lanzar una primera idea en el tapete y luego si Aleix has hecho 2 o 3 comentarios o preguntas que pueden ser relevantes para él. Eran un poco la infraestructura del coche autónomo, que la racionalidad está de que, porque decía Aleix, hombre, es que es mucho mejor porque la ciudad se organizará mejor con los coches autónomos. No acabo de entender qué diferencia hay, porque el coche tendrá que estar en un sitio y tendrá que ir a otro. Y la racionalidad puede ser, como cuando yo pongo aquí en el Google, ¿no? Quiero ir a tal sitio y me da por el sitio más corto o más óptimo.
¿Qué diferencia hay esto con el coche autónomo para racionalizar la movilidad dentro de la ciudad? No acabo Yo quería hacer un apunte breve y luego Aleix puede comentar sí. Estos 3 o 4 puntos que has comentado en un sentido nuevamente crítico, pero quiero pensar que constructivamente crítico, ¿no? Que es el siguiente. En buena medida, estos elementos de eficiencia que la ciudad de Barcelona o el área metropolitana en líneas generales tiene comparado con otras grandes ciudades del mundo, se debe en buena medida a la herencia de la historia. Sin embargo, en cuanto a los operadores que gestionan el sistema de bus, de metro, de ferrocarriles de la Generalitat, el sistema de aeropuertos, tal, hay un estancamiento metodológico. Por ejemplo, ¿no? En Londres, Transport for London, ¿no? el sistema de transporte público de Londres, o TfL, ¿no? O el sistema de London Underground, el metro de Londres, o el propio aeropuerto de Heathrow, Gatwick, otros, han llevado a cabo la última década en particular, durante la última década, un proceso de digitalización profundo de todas estas infraestructuras que ha permitido mejorar muchísimo la eficiencia de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama la gestión de los sistemas de activos. El aeropuerto de Heathrow son unos 700.000 activos activos más o menos, contando las diferentes tipologías, y los 16 sistemas de activos principales ha permitido aumentar las eficiencias del 88-87% al 98-99%, reducir el coste de CAPEX y OPEX en 10-12% interanual, reducir los costes de la ampliación en un 25%, mejorar las eficiencias, reducir en un 70% las maletas perdidas. Este tipo de avances se han producido de manera análoga, por ejemplo, en el metro de Londres, donde hay una reducción de los incidentes, de las demoras, que antes eran en cascada. Es decir, llegaba un momento en que a partir de las 3, 4, 5 de la tarde en Londres, el headway, la distancia entre trenes, en lugar de ser cada 2 minutos y medio, pasaba a ser cada 5 o cada 7 y medio, ¿no? Y no se recuperaba hasta la noche, hasta el día anterior. Eso a día de hoy, la inteligencia artificial y la mejora ha permitido unas mejoras increíbles en la gestión y una reducción de incidentes y de todo tipo de problemas muy notable. Me temo que aquí en Barcelona, en general, no apunto a nadie en particular, pero en general hay un atraso comparativo muy notable con ciudades como el propio Londres o en algunos aspectos Frankfurt o ciudades como Singapur o Ámsterdam, ¿no? O Copenhague, van muy por detrás. Y en cuanto al coche eléctrico y demás... ¿Aleix? Sí, has tocado varios puntos, a ver si me acuerdo de lo que has mencionado, pero decías que no entiendes cómo es que el coche autónomo mejora la eficiencia de movilidad, ¿no? Bueno, primero, comparado con el taxi tradicional, no hay tantas millas vacías porque se puede optimizar lanzando... Parte de los coches están cargándose, ¿no? en el parking de coches autónomos, pero parte de ellos están circulando eficientemente en la ciudad, ahí donde más se necesiten. Como decía Ramón, si hay un evento grande, pues ahí se pueden mandar más coches autónomos, ¿no? Entonces, hay una oportunidad de mejorarlo. Además, si en vez de conducir tu coche, usas un coche autónomo de servicio de taxis, no hay que dar vueltas buscando parkings, lo cual crea congestión. Se estima que una de las mayores causas de congestión son accidentes. Menos accidentes son también menos congestión. Así que es una cierta suma de factores que van a ayudar a hacer la ciudad de manera más eficiente en cuanto a movilidad. Hasta el punto también de si necesitan conectividad, pues todas las decisiones del Waymo pasan a bordo. O sea, el código va a bordo, y las decisiones están a bordo, la percepción está a bordo, no se envía como por wifi lo que tiene que hacer el coche. No hay un humano controlando el coche a través de wifi. Así que realmente en tema de infraestructura y de conectividad no hay grandes cambios que sean necesarios. Realmente. Muchas gracias, Aleix. Por aquí, otra pregunta. Yo tenía también otra pregunta y un comentario casi por alusiones a nivel de transporte público. Y quisiera decir que en ese sentido Barcelona sí que está, yo creo, en posiciones delanteras todos los operadores de transporte público de la ciudad a nivel de indicadores cuando hacemos benchmarks internacionales en los cuales, en particular, ¿no? Tanto TMB que está aquí presente como Ferrocarrils y a nivel mundial y sobre todo comparándonos, ¿no? Con tanto, pues sí, típicamente un poco por detrás de los asiáticos, pero líderes en Europa y muy por delante de los norteamericanos, ¿no? Y eso son... Y ahí somos activos. Pero bueno, y eso es algo en lo que Barcelona puede estar orgullosa. Quiero decir que el sistema de transporte público es, con sus carencias y sus deficiencias, pero en muchos aspectos pues ha hecho un esfuerzo, ¿no? Y yo creo que eso es destacable. La pregunta era un poco más concreta, ¿no? Era, por lo que vemos la aproximación de Waymo, ¿no? Al vehículo autónomo, es esta autonomía absoluta del vehículo, sustituir un poco al conductor privado, al conductor humano por un sistema que lo replica
y es capaz de entender, ¿no?, la infraestructura en las condiciones actuales como haría un humano. Es decir, que este concepto, ¿no?, de la infraestructura inteligente, del cual se ha hablado a veces y así, parece que queda un poco ya abandonado y que con que sea una infraestructura con las líneas bien pintadas y la señalización bien puesta, el sistema ya sabrá conducir de forma segura. Entonces, mi pregunta iría un poco al grado siguiente. Esto es la situación para una convivencia entre humanos y autónomos, pero después hay una capacidad de conectividad de estos vehículos entre ellos y después de los vehículos con un sistema más centralizado, donde hay un grado, o se intuye un grado superior, ¿no?, de optimización, tanto en larga distancia, con platooning, etcétera, reduciendo distancias entre vehículos, como de gestión del tráfico en la ciudad. Y yo no sé si ese siguiente escenario de una gestión más centralizada, ¿no?, pasando estos vehículos que funcionan cada uno como si tuviera un conductor y optimizándose desde una óptica muy individual, pueden llegar a optimizar el tráfico global en zonas de la ciudad e incluso imaginar un urbanismo donde ya no necesitásemos, ¿no?, si son zonas exclusivas de vehículos autónomos, de toda la señalización que un humano sí que necesita, ¿no?, para moverse de forma segura, y que a lo mejor estos vehículos, no sé si eso sería un siguiente paso que estáis viendo o eso todavía no se considera. Muchas gracias. Como bien apuntas, sí, hay investigadores en este tema que imaginan, ¿no?, visionarios que imaginan la ciudad del futuro como una ciudad donde no hay señales, ¿no? O hay gente incluso que dice que no habrá semáforos porque los coches se entrelazarán perfectamente, coordinados entre sí, para no tener que parar para ellos, ¿no? Bueno, hoy en día no usamos estas tecnologías. O sea, realmente percibimos el entorno tal como es, interactuamos con humanos, con coches conducidos por humanos, quiero decir. Así que lo hacemos de manera segura y no dependemos realmente de saber qué van a hacer los humanos, sino que predecimos y actuamos de manera segura, para ser más seguros en general. O sea, realmente es el método que usamos hoy en día, y no sé cómo será en 20 años, 30 años, pero tenemos que ir con cuidado. Evidentemente la seguridad es nuestra prioridad número 1. Gracias, Aleix. ¿Alguna pregunta más? Creo que estaba más para Ramón, en el sentido de que hablamos, o sea, yo creo que has expuesto muy bien, ¿no?, los retos que tenemos que hacer frente a nivel no solo de Barcelona. Muchas veces Viviana hablaba de Barcelona, pero veo que a nivel nuestro hay que los retos tienen que ser más a nivel área metropolitana, porque claramente Barcelona, por los límites geográficos que claramente has expuesto, necesita de todos los municipios para bajar esa densidad y para que realmente, pues, esa vivienda asequible que se necesite no se concentre toda en Barcelona y pueda repartirse, y que también se tenga acceso a esos 15 minutos, la ciudad de los 15 minutos, porque existan estas infraestructuras intermodales que permitan que las personas que no estén en el centro realmente puedan vivir en Barcelona, puedan trabajar en Barcelona y residir fuera de lo que es el municipio de Barcelona. Y que la colaboración público-privada es muy importante, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno también de los ejes de discusión que hemos tenido, de debate. Mi pregunta es, yo veo muy micro lo que es la ordenación o planificación. O sea, hablábamos ahora de la planificación de las 3 chimeneas, hablamos de la planificación del 22 arroba, de la nueva modificación del 22 arroba. O sea, tenemos un plan general que desde luego es bueno, pero que es de los años 70 y que ha tenido muchas modificaciones muy importantes, como desde luego toda la parte de la zona olímpica que se creó en el 92, la creación del nuevo 22 arroba y su modificación 20 años más tarde, pero sí que partimos de una falta, a mi juicio, y no sé si lo compartiréis vosotros, y que es muy necesaria, sobre todo si estamos hablando de la nueva movilidad, una visión no tan micro y desde una visión mucho más metropolitana. Y eso creo que es uno de los principales escollos, y aparte de esa colaboración que puede haber entre empresas y administraciones, es cómo puede plantearse a nivel también de planificación económica y de un poco de mira más abierta, ¿no? Sí. Y yo creo que, bueno, claro, lógicamente la partición entre términos municipales, pero es que incluso entre barrios, entre distritos,
hay muchísimo planeamiento derivado que deberá seguir existiendo, pero tendríamos, yo creo, que tener unas directrices o una ordenación que afectase a todos los municipios de nuestra área metropolitana. Desde luego, Noemí, lo que dices es fundamental. Y el problema que hay es que para poder hacer esa integración en la comprensión de la situación, en el diagnóstico, en la mejora de la toma de decisiones, necesitamos de las herramientas adecuadas, ¿no? Si, como muy bien decías, el plan del 76 de Saratosa y Solá Morales y tal tenía algunas virtudes y ha conseguido muchísimas cosas muy positivas para la ciudad, la región metropolitana, pero 50 años después está totalmente obsoleto, ¿no? Es decir, la sociedad actual es muy diferente en muchos aspectos, ha producido un crecimiento muy fuerte de la primera y segunda coronas de la ciudad, y con lo cual se ha distribuido la población de una manera muy diferente, ¿no? Barcelona estricta era 2,1 millones de personas en el año 81 y hoy en día son 1,6, ha perdido medio millón lo que es la ciudad estricta, pero ha ganado mucho la región metropolitana, que ya son 5 millones, con lo cual, y luego, como toda ella, esta región metropolitana de 5 millones se encuentran dentro de un campo de distancias geográficas muy razonables, tiene todo el sentido del mundo que se entienda como un todo, ¿no? En Madrid, por una historia mucho más reciente, es una ciudad que tiene mucho menos historia y demás, mucho menos siglos de historia, pues para ellos fue más fácil el poder crecer absorbiendo y ampliando municipios que eran muy pequeñitos hasta hace 30, 40, 50 años, pero aquí había una historia más larga y con lo cual esta integración política es muy difícil. Eso es. Pero tengo, y lo que dices es muy importante en el sentido siguiente, que luego haré una precisión de lo que decías antes, para aclarar, para que no haya ninguna duda de lo que decías, constructiva. Diría Noemí lo siguiente, que para poder conseguir esto es necesario utilizar estas herramientas más avanzadas, que a día de hoy, como digo, están en un proceso gradual de utilizarse, pero incluso los sistemas de planeamiento, se ha hecho el esfuerzo en los últimos 10 años en el AMB, ¿no?, de al menos sistematizar un poco más la toma de decisión final, pero siempre depende de la propuesta local de un barrio, un distrito de Barcelona o de los municipios de la área metropolitana, y Mercè, que ha estado en el área metropolitana, si no me equivoco, me consta que lo conoce de primera mano, ¿no?, y de todas las pugnas que hay ahí de todo tipo. Quiero decir que, sin embargo, hay un elemento de optimismo muy interesante, porque lo hemos visto en la praxis, ¿no? Muchas de las pugnas que se establecen en el territorio de cara, pues, debemos desarrollar el territorio de una determinada manera u otra, debemos fijarnos en estos usos u otros. La cuestión de la densidad de las tres chimeneas es evidente, la que hay actualmente es muy inferior a la que debería haber para llegar a conseguir el nivel de madurez, ¿no? Por ejemplo, todas estas consideraciones, con las herramientas adecuadas, se puede tener una visión de conjunto donde la gente no lo vea como una suerte de suma cero, donde todo el mundo, en una especie de lucha hobbesiana de todos contra todos, donde se matan todos contra todos e intentan matarse por un poco trozos de pan. No, 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 no. De lo que se trata es de que estas herramientas permiten tener un diagnóstico mucho más fino y de esta interrelación entre los múltiples municipios, ver que además entre sí son complementarios, es decir, los campos de actividad económica de cada uno de los municipios, tanto de los 36 de la AMB como de los 125 de la región metropolitana, son muy diferentes, muy heterogéneos y muy complementarios. Dicho de otro modo, cada municipio, cada pueblo, cada ciudad pequeña tiene su identidad cultural, económica y demás complementaria con las de las demás. Con lo cual, no se trata tanto de competir de una manera absurda, sino de ser conscientes de sus fortalezas, promoverlas y buscar la complementariedad entre municipios cercanos. Y esas herramientas que digo de análisis y diseño lo permiten hacer, ¿no? Yo recuerdo hace unos pocos años en el área de Boston había dos municipios pequeños anejos que son Newton y Needham, que llevaban 30 años peleándose. Uno decía que era un tema de inmobiliario, el otro decía que era un tema de zonificación y no se ponían de acuerdo y no lo cambiaban. Hicimos un análisis de estas ciudades, ilustramos un poco cuál era el origen del problema y se pusieron de acuerdo, porque entendieron que el problema, y me sabe mal decirlo, pero hay que decir las cosas como son, los dos estaban equivocados, no era ni de zonificación, ni tampoco un problema de tipo de los incentivos inmobiliarios, sino que era una mala comprensión del diagnóstico, ¿no? Al no disponer de estas herramientas era muy difícil que esta gente se pusiera de acuerdo, por mucho que tuvieran buena voluntad y todos creían que el otro municipio les intentaba quitar las inversiones. Al pelearse de esta manera un poco absurda, que a veces puede pasar en Sabadell y Terrassa, puede pasar en Badalona, puede pasar en Tarragona, Reus, en muchos sitios de Cataluña o de las Españas o de Europa, se termina viendo una dinámica un poco absurda que lleva a malas decisiones estratégicas, ¿no?, de localización de actividades, de diseño multimodal y demás. O sea que sí, yo creo que estas herramientas pueden permitir de un modo más objetivo comprender dónde está el problema, ver qué tipo de toma de decisión beneficia al conjunto y a su vez de tipo local, con lo cual generar unas complementariedades en el sistema de movilidad de transporte público, pero también en otros campos del urbanismo muy positivas, ¿no? Y en cuanto a lo que decía antes, simplemente para aclarar, no era ninguna crítica, como he dicho antes, simplemente era decir que
Desde luego ha habido muchas iniciativas en los últimos años, los diferentes operadores, que han mejorado muchos aspectos, pero sí creo que se puede ir más lejos. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, cuando hemos analizado los campos de investigación donde hay una fortaleza notable en Barcelona o en la región de Barcelona y en Cataluña en general, lo que vemos es que hay unos 1.089, 1.100 campos de investigación en el área más estricta de Barcelona superpotentes, teórica, de los cuales un tercio, más o menos, 325, son muy punteros. Y lo que vemos, en cambio, es que de estos 325, una ínfima parte, no llega a 30, tienen un cierto impacto económico, ¿no? Con lo cual, estas agencias tienen que desarrollar todo su conocimiento in-house, con gente con mucho talento, pero con grandes dificultades. En cambio, si se establecieran estos puentes que Aleix comentaba antes y Viviana también, eso permitiría que las propias iniciativas y el desarrollo tecnológico de estas agencias tan importantes, ¿no?, que impactan la vida de 3, 4, 5 millones a diario de personas, y en el caso del aeropuerto o del puerto no digamos, millones y millones de personas y de flujo económico, permitiría que algunos de estos procesos que habéis llevado a cabo con buen criterio, buen hacer, se aceleraran aún más y por consiguiente el impacto de beneficio para todos los ciudadanos fuera aún mayor, ¿no? Muchísimas gracias. Nos ha llegado aquí también, a través de la gente que nos está viendo desde casa, una pregunta de Blanca Escolá que nos dice: hemos hablado de coches autónomos, pero los drones también están buscando en convertirse en un medio de transporte más en un futuro próximo. ¿Creéis que esto es posible? Aleix. Sí, totalmente es posible. Y precisamente hice una estancia de verano en Amazon Prime desarrollando drones autónomos para entrega de paquetes. Ya existen varias empresas que están haciendo programas piloto de entrega de paquetes por dron. Así que sí, será una tecnología que además reducirá emisiones. ¿Para qué llevar un camión si puedes llevar un dron que es mucho más ligero y eléctrico para entregar el paquete, ¿no? Así que esto también es una tecnología que lleva mucho potencial y que al fin y al cabo comparte gran parte de los sensores con los vehículos autónomos o el código a bordo. Es similar, al fin y al cabo todo es robótica. Perfecto, Aleix. Muy brevemente, simplemente matizaría, de acuerdo, pero con un matiz. Depende nuevamente muchísimo de la morfología y los niveles de densidad. Es decir, en estas zonas suburbiales de los Estados Unidos, ¿no?, entendido el suburbio en el concepto norteamericano, que es un poco un matiz diferente al de aquí, estas zonas de baja densidad de edificio, vivienda fundamentalmente unifamiliar y demás, en esas zonas es relativamente fácil y ha habido test de gran éxito en la paquetería cotidiana y demás. Yo creo que en zonas más de downtown, de centros históricos o centros de elevada densidad puede ser más dificultoso, con lo cual hay que buscar sistemas híbridos que permitan que se beneficie toda la sociedad, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Están mandando señales de humo con que acabemos ya, que nos pasamos ya media horita. Muchas gracias a vosotros dos, sobre todo porque ha sido apasionante, como decía antes. Gracias también a la audiencia que tenemos hoy aquí en Barcelona Global, que ha sido muy participativa y muy enriquecedora. Y otra vez también gracias a todos los que nos habéis visto desde casa. Nos vemos en el próximo Duets. Muchas gracias.